Buenas noches con todos. Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie ha pensado. Espero que se encuentren muy bien y disfruten de la exposición que les estaremos enseñando. El día de hoy nosotros les vamos a hablar del vibrómetro digital UNACH, una innovación ecuatoriana de la industria 4.0 desde Ecuador. A continuación, me gustaría explicarles, partiendo desde nuestra problemática, cuál ha sido nuestro enfoque y por qué hemos llegado a esta investigación. Para empezar, hoy en día todas las empresas que realizan un sistema productivo utilizan maquinarias y equipos. En su estructura, esta está conformada por rodamientos. Debido al tiempo, al uso, estos sufren desgastes y sufren daños, que estos daños a largo plazo provocan paros en la producción. Al provocar paros en la producción, estos tienen que obligatoriamente ser cambiados o arreglados, generando un daño mucho mayor. Todos estos problemas consumen tiempo. Este tiempo puede producir pérdidas en cuanto a eficiencia energética, eficiencia económica, lo que nos dice que afecta directamente a la economía de la empresa. Una vez analizando este problema, vamos a un conocimiento un poco más profundo del tema que se va a estudiar. ¿Qué es un rodamiento? Un rodamiento en su forma actual se desarrolló a finales del siglo XIX. Inicialmente estos se fabricaban a mano. Hoy en día son una de las piezas de maquinaria más utilizadas, ya que su movimiento giratorio facilita todos los movimientos y además ayuda a reducir la fricción entre distintos movimientos móviles. Aquí algo que tenemos que tener muy en cuenta es que las principales funciones que este cubre es transmitir movimiento. ¿Qué nos quiere decir que transmite movimiento? Transmitir movimiento es decir que apoya y guía a componentes que giran entre sí. También algo muy importante que tenemos que notar aquí es que transmite fuerza. Cuando nosotros hablamos de un proceso productivo, hablamos de lo que viene a ser activos fijos. ¿Qué es un activo fijo? Un activo fijo pueden ser maquinarias, equipos, entre otros elementos que componen a una empresa. Estos de aquí en su estructura siempre contienen rodamientos. Estadísticamente, el rodamiento es el elemento que sufre mayor desgaste, ya sea por el uso o porque se emplea un mal mantenimiento de este mismo. Esto genera grandes cambios en la producción, pérdidas de calidad, entre otras cosas. Cuando nosotros hablamos de esto, lo que buscamos es evitar que el rodamiento pase a una avería mayor, ya que esta avería mayor es la que nos genera las pérdidas de la empresa. Ahora bien, les voy a explicar un poco lo que son la clasificación de los rodamientos. Para tener un poquito más claro el concepto, los rodamientos se dividen, de hecho tenemos bastantes rodamientos, muchos tipos de rodamientos, pero los que ustedes observan en la pantalla son los más comunes y los que las empresas más utilizan. Tenemos lo que viene a ser el rodamiento de rodillos, el rodamiento de bolas, el rodamiento de agujas y nuestra última clasificación que es los rodamientos radiales y rodamientos axiales. ¿Qué es un rodamiento de rodillos? El rodamiento de rodillos básicamente se utiliza con elementos rodantes. Estos son ideales para aplicaciones con elevadas cargas radiales y altas velocidades. También tenemos lo que viene a ser los rodamientos de bolas. Los rodamientos de bolas son los más ocupados en la industria y son los más comunes. Son utilizados en varias aplicaciones del mercado. Son capaces de soportar cargas axiales y cargas radiales. También tenemos los rodamientos de agujas, que están básicamente compuestos por juntas auxiliares y rodamientos especiales. Estos rodamientos ofrecen una gran capacidad de carga. Para finalizar, cuando nosotros hablamos de los rodamientos radiales y axiales, podemos decir que los rodamientos transmiten cargas en una dirección radial o en una dirección axial. En otras palabras, esto viene a ser el empuje. En muchos casos hay una combinación tanto de cargas radiales como de cargas axiales en la transmisión de movimiento. La elección del diseño de los rodamientos depende de cada aplicación. Cuando nosotros hablamos de elegir un rodamiento, depende siempre en qué posición va a ser colocado y cuál es la función que nosotros queremos que éste desempeñe. Por ejemplo, si nosotros hablamos de los neumáticos, en los neumáticos utilizamos lo que viene a ser los rodamientos de bolas, ya que estos en las llantas permiten mayor movimiento. Pero si nosotros, por ejemplo, necesitamos un rodamiento para una forma horizontal, no podemos usar un rodamiento de rodillos porque este se rompería.
Y asimismo, en las llantas que les mencioné que utilizamos del rodamiento de bolas, no podríamos utilizar un rodamiento de agujas, porque de igual manera este se rompería al momento de empezar a trabajar. Continuando con la explicación, como ustedes pueden observar en la imagen, tenemos los componentes básicos de un rodamiento. En la industria existen varios nombres técnicos para llamar a los rodamientos, pero más comúnmente se les conocen como ustedes lo tienen en la pantalla. Que tenemos el aro interno, también al aro interno le llaman pista externa, pista interna, y al aro externo, pista externa. Tenemos lo que viene a ser la jaula y los elementos rodantes. Estos nombres también en la industria se los conoce como los anillos o discos con camino de rodadura, los elementos de rodadura en forma de rodillos o bolas, y también tenemos lo que ahí ustedes tienen es la jaula. La jaula es la estructura que mantiene separados los elementos de rodadura y las guías. Eso principalmente en los componentes básicos de un rodamiento. Ahora, nosotros hemos investigado y nos hemos basado en un problema de la sociedad actual para obtener toda esa información. A continuación les voy a explicar el por qué. Cuando nosotros hablamos de una solución a un problema, siempre analizamos puntos críticos o problemáticas que presenta la sociedad actual. Entonces, nosotros analizamos todos estos puntos y pensamos como futuros ingenieros industriales, siempre en optimizar, en hacer más con menos, que es en lo que se compone nuestra carrera, es nuestro núcleo central. Entonces, nosotros al pensar siempre en esto y en la mejora continua de la empresa, realizamos varias investigaciones y formulamos nuestro proyecto. A nuestro proyecto nosotros le dimos un nombre inicial que fue el análisis de variables analógicas de rodamientos en tiempo real. Nuestro proyecto promete dar una solución para resolver la problemática que les he venido explicando en todo esta presentación de una manera innovadora y sobre todo de una manera práctica. Ahora, ¿cómo nosotros logramos conseguir esta investigación? Para poder conseguir esta investigación, nosotros nos basamos en la investigación científica. Como ustedes sabrán, la investigación científica es un proceso ordenado y sistemático de indagación, en el cual, mediante la aplicación rigurosa de un conjunto de métodos y criterios, se persigue el estudio, análisis o indagación en torno a un asunto o tema específico. El objetivo fundamental de la investigación científica fue buscar soluciones a problemas específicos, explicar fenómenos, desarrollar teorías, ampliar conocimientos, establecer principios, reformular planteamientos y refutar resultados. Eso fue nuestro principal enfoque al realizar esta investigación. Ahora, ¿por qué nuestra investigación es aplicada? Nuestra investigación es aplicada porque nosotros buscamos conocimientos con fines de aplicación inmediata a la realidad. Es decir, que nosotros presentamos una solución a problemas prácticos, más que formular teorías sobre ellos. Cuando nosotros hablamos de una investigación científica, siempre tenemos que tener en cuenta que una investigación científica se caracteriza mucho por ser sistemática, metódica, ordenada, racional, reflexiva y sobre todo crítica. Si nosotros hablamos de un punto de vista estructural, podemos decir que la investigación científica está conformada por 4 elementos muy importantes. Nuestro primer elemento es el sujeto. Pueden observarlo en la presentación, parece exacto, justo ahí. Tenemos el sujeto. ¿Qué es el sujeto? El sujeto es la persona que desarrolla la actividad, es el investigador. En este caso, el sujeto fuimos nosotros, el Team Industrial de la Universidad Nacional de Chimborazo. ¿Cuál fue nuestro objeto? El objeto fue lo que se indagó o la materia o el tema del que se desea saber. Como ustedes apreciarán en la foto y les he venido explicando desde el inicio de la presentación, nuestro objeto fue el estudio de rodamientos. El estudio de rodamientos para poder buscar así una solución a este problema que es muy usual hoy en la actualidad. Ahora bien, ¿cuál fue nuestro medio? Nuestro medio es lo que nosotros requerimos para llevar a cabo la actividad. Podemos decir que fue el conjunto de métodos, el conjunto de técnicas. En este caso, nosotros utilizamos varios métodos de investigación, recopilación de información, análisis, descartar información, porque ustedes sabrán que al momento de iniciar una investigación
existe varia información, existe demasiada información. Entonces, no toda esa información es útil. Lo que nosotros hicimos fue una selección de información para ver qué era lo que realmente nos funcionaba. Por último, tenemos el fin. ¿Qué es el fin? El fin es lo que nosotros perseguimos, los propósitos de la actividad de búsqueda, lo que radica en la solución de la problemática detectada. Entonces, en este punto, nuestro fin fue la solución a nuestro problema, que fue la creación de nuestro proyecto, un vibrómetro digital, con la idea de que esta herramienta tecnológica ayude a eliminar nuestra problemática actual. Ahora, como hablamos de una investigación científica, nosotros podemos decir que las etapas de nuestra investigación científica fueron 4. La primera etapa en la que nosotros nos enfocamos al realizar esta investigación científica fue la preparación de la investigación. A este también se le conoce mucho como la etapa exploratoria. Así le llaman algunos especialistas que lo citan en artículos o en otros temas de investigación. Aquí se habla de la problemática actual y sobre todo se habla de la realidad del caso. Cómo se va a estudiar, por qué se va a estudiar y de dónde se parte. Una vez que hablamos de la etapa de la preparación de la investigación, pasamos a lo que viene a ser la planificación de la misma. En la planificación de la misma, lo que nosotros hacemos es elaborar un plan de investigación, o lo que se puede también llamar diseño de la investigación. Aquí lo que se busca es ver las metodologías, las técnicas, la forma ordenada y en la que se van a tratar cada uno de los temas. Especialmente aquí se habla de cómo se van a seguir los pasos, el orden y qué es lo que se debe investigar primero para poder llegar a un fin. Después de esto, nosotros hablamos de la etapa de la ejecución de la investigación. Esta es una de las etapas más largas de toda investigación y es una de las más importantes, ya que en esta etapa se despliega todo el potencial científico e investigativo de todo grupo de investigación. Entonces aquí se explota la creatividad, originalidad, aplicación de métodos, técnicas, instrumentos y la capacidad para seleccionar un método apropiado. Es de la misma forma que yo les comentaba la investigación. Así como en la investigación se tiene demasiada información y se tiene que seleccionar la correcta, al momento de tener toda esa información se tiene que seleccionar un método adecuado para poder trabajar con esa investigación, ya que el método adecuado determina qué tan buena será la investigación. Y por último, lo que nosotros hablamos también es de la información ordenada y clasificada en el proceso. Esta ya es la parte final, interpretar, análisis de resultados y compartir estos resultados, así como ahora nosotros los hacemos con ustedes. Ahora, para continuar con esta parte de la investigación, les vamos a hablar un poco de la información que conseguimos para este proyecto. De acuerdo, les vamos a explicar un poco acerca de los antecedentes que fueron fundamentales para esta investigación. Anderson, no sé si me escuchas. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, espero que me estén escuchando todos. Bien, realmente buenas noches con todos, espero que vayan amenizándose ya con toda esta investigación, todo lo que hemos inmiscuido ya, todo lo que Ale les ha podido venir contando ya acerca de cómo es que nos inmiscuimos en investigar, en qué nos enfocamos, cómo es lo que tuvimos que venir pasando para generar todo esto. Así que vamos a empezar con antecedentes previos que debemos tener para así tener muy presente cómo es que nosotros vamos realizando nuestro desarrollo de la investigación. Antes que nada, Ale les mencionó sobre información sobre los rodamientos. Y realmente estos tienen unos causales para que se provoquen averías y consigo fallas en los mismos. Vamos a empezar con los más importantes. Entre ellos tenemos la lubricación, tenemos la contaminación, tenemos la corrosión por rozamiento, el montaje inadecuado, erosión eléctrica, almacenamiento y manipulación. Empecemos con lo que es un poquito la lubricación. Verán, para nadie es un secreto que cerca de las 3/4 partes de los rodamientos
que fallan prematuramente son debido a una lubricación inadecuada, es decir, está ineficiente. Esto es debido a que lo más importante que se debe procurar tener aquí es la película lubricante, es decir, esta se crea a través de la viscosidad base del aceite. Esta película tiene como principal objetivo poder evitar el rozamiento entre la pista y el elemento rodante, es decir, mientras menos lubricación existe, mayor es el desgaste por fricción que se genera aquí. Y también, entre las causas que originan esta deficiencia, también podemos incluir los lubricantes inadecuados, cantidades excesivas de lubricante, degradación de estos o simplemente escasez de este lubricante. Ahora vamos con lo que es la contaminación. La contaminación también juega un papel bastante importante, ya que es causada por sustancias extrañas contenidas en el lubricante al momento de la aplicación. O también porque al momento de su funcionamiento ingresan elementos externos a este, como puede ser agua, puede ser tierra, puede ser basuritas que se ingresan a este y no generan un buen desarrollo del mismo. Ahora vamos con la corrosión por rozamiento. Esta corrosión por rozamiento realmente es causado por un maquinado no adecuado en las superficies de contacto, es decir, en el eje y en los alojamientos. Típicamente aquí, el aro que gira es el que lleva el mayor ajuste en cuanto a su funcionamiento. Bien, sigamos ahora con un poquito de la erosión eléctrica. La erosión eléctrica en la anterior, como su nombre mismo lo dirá, será en la idea de que es por el paso de la corriente y por un voltaje excesivo. Esto principalmente se da cuando ocupamos y lo generamos en operaciones con equipos de variadores de frecuencia o simplemente cuando estamos trabajando con trabajos en soldadura y estos aterrizan en los soportes de los equipos. Y el almacenaje y manipulación es cuando todos estos rodamientos se encuentran almacenados de una forma no correcta, es decir, están almacenados en condiciones de humedad y temperatura alta y esto no genera que los rodamientos se encuentren de una forma buena. Vamos a seguir ahora sí, en la siguiente diapositiva, donde que nos vamos a centrar mucho en esta frase que dice: el uso de un rodamiento dañado puede producir daños en los equipos o lesiones. Es decir, ignorar todas estas precauciones puede provocar daños materiales, ocasionando afecciones a la maquinaria y al proceso productivo. Principalmente, como Ale también les decía desde el inicio, nosotros como ingenieros industriales siempre vamos a estar inmiscuidos en mejorar procesos y optimizar recursos. Y aquí esta investigación, netamente nos centramos en esto, en poder mejorar procesos, evitando que existan paradas inadecuadas y optimizando recursos, que a la larga vamos a ver a continuación, vamos a seguir mencionando, que nos genera grandes beneficios del implementar todo este sistema. Bien, ahora sigamos con los modos de falla. Estos modos de falla son principalmente mencionados según la norma ISO 15243, que es la norma que se encarga de mencionar todas las fallas que ocurren y pueden tener los rodamientos, estas averías que pueden tener. Los cataloga en 4 ejes principales, que son la fatiga superficial, el desgaste abrasivo, el desgaste adhesivo y la corrosión por humedad. Bien, para ser sintéticos, cuando hablamos de fatiga superficial, estamos totalmente relacionados con una selección inadecuada de lubricante. Cuando hablamos, por otro lado, de desgaste abrasivo, es netamente por contaminación de lubricante. Y por desgaste adhesivo, por otro lado, es cuando excedemos en lubricante al rodamiento. Y por último, la corrosión por humedad es por un mal almacenamiento. Ahora nos damos cuenta que causales mencionados al inicio van muy relacionados con los modos de fallas que se pueden generar en los rodamientos. Vamos a seguir ahora y nos vamos a posicionar en una parte muy primordial acerca de nuestra investigación, una parte realmente medular, se podría decir, porque el análisis vibracional, como lo ven ahí, es una de las principales técnicas para supervisar y diagnosticar la máquina rotativa mediante la vibración y la identificación de frecuencias. Realmente principalmente nos ayuda a predecir las anomalías mecánicas que se generan en maquinaria industrial. Estas vibraciones son registradas por un acelerómetro y los datos son procesados por un analizador de espectro. Como podemos ver acá abajo, tenemos 3 variables que realmente son fundamentales, ya que estos son los parámetros básicos para medir la vibración. Y la diferencia que existe entre ellos es la importancia que le dan a las frecuencias. Bien, vamos a mencionar a la aceleración. La aceleración, por lo general, le da mayor importancia a las altas frecuencias y es útil para poder ver el estado de los rodamientos y sobre todo los engranajes también. La velocidad, por otro lado,
Esta le da una mayor importancia a las altas frecuencias y a las bajas también, y es útil para ver el estado de cómo se encuentran, por lo general, la destrucción que genera la onda de vibración emitida por el rodamiento. Por lo tanto, es una unidad muy importante. Y el desplazamiento, por otro lado, le da importancia a las bajas frecuencias. Y esto es útil para evaluar el desbalanceo dinámico que se puede estar generando. Bien, vamos a seguir. Y en esta diapositiva que se les presenta ahora, vamos a mencionar fundamentos básicos, principios que debemos tener muy presente para comprender ya nuestro montaje en sí de nuestro proyecto como tal. Verán, en cuanto a principios básicos, no cabe la duda que debemos tener muy presente, sobre todo, que, bueno, el análisis de vibraciones no necesita ningún desmontaje ni que la máquina sea detenida, por lo tanto es un método no invasivo. El principio fundamental es la medición de la vibración, mediante sensores, que transforman el movimiento en una señal eléctrica que es interpretada y sobre todo almacenada en un analizador. Ahora bien, los sensores. Bueno, el sensor más común y el más utilizado en la práctica de análisis de vibraciones es el acelerómetro. Bueno, cabe mencionar que también existen otros, como el caso de velocímetros o sensores de desplazamiento, pero igual, en nuestro caso, empleamos un acelerómetro para poder obtener los resultados que les vamos a seguir presentando. Este acelerómetro proporciona una señal de voltaje proporcional a la aceleración de la vibración y posteriormente esta señal puede ser integrada para obtener la velocidad y el desplazamiento, haciendo de este acelerómetro un elemento muy versátil y sobre todo útil para el análisis de vibraciones. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva y nos enfocamos en 4 variables, que son la vibración, amplitud, frecuencia y FFT, que también es conocida como la transformada rápida de Fourier. Vamos bien, vamos con las vibraciones primero. Toda máquina rotativa produce vibración durante su operación y la vibración se produce por la fricción y las fuerzas centrífugas, tanto de las piezas rotativas como del rodamiento. Esta vibración puede ser medida e incluso en algunos de los casos, por lo general es escuchada. Y sí, en nuestro caso, por ponerles un ejemplo, nosotros sí lo escuchamos con un estetoscopio mecánico, que es como el estetoscopio de los médicos mismo, que conlleva una parte que su inicio es hueco, se lo posiciona en la chumacera y nos genera que podamos escuchar. Por lo general se escucha una especie de fricción, algo que como que no se deja realizar su trabajo adecuadamente. Bien, ahora hablemos sobre la amplitud. La amplitud es la extensión máxima de la oscilación y se mide desde el punto más bajo hasta el punto más alto de la forma de la onda. La amplitud está muy relacionada con la extensión del movimiento. Esta amplitud también nos genera un valor de RMS, conocida como raíz cuadrática media, y refleja la cantidad de energía contenida en la vibración. Este valor es muy, muy importante al momento de realizar y medir la intensidad de la vibración. Ahora bien, vamos con la frecuencia. La frecuencia es el número de ciclos por segundo o también por minuto, conocidas como CPM, ciclos por minuto. Bien, debemos tener muy en cuenta que todas estas variables van enfocadas para generar un espectro que pronto mencionaremos y veremos cómo es que nosotros lo transformamos. Bien, y para terminar con esta parte, hablaremos de FFT o transformadas rápidas de Fourier. Bien, realmente este es un cálculo que descompone una señal en el dominio del tiempo en todas sus frecuencias. Es un gráfico que nos ayuda a identificar las frecuencias y la amplitud que conforma una señal. Para simplificar totalmente esto, realmente esto nos ayuda para un procesamiento de señales. Bien, ahora vamos a ir con una parte bastante importante, que es el impacto social. Ale, ¿qué te parece si les hablo sobre el impacto social y todo lo que conllevó para que esto sea grande y sea una investigación realmente importante que pueda contribuir a la industria y pueda ser distribuida para que ayude a procesos productivos? ¿Qué te parece si nos cuentas sobre eso? Ale, ¿estás ahí? Sí. Genial. Listo. Cuéntanos, por favor. Listo, muchas gracias, Anderson. Ok, cuando nosotros nos enfocamos en el impacto social, hablamos básicamente de cómo nuestro proyecto ha ayudado a la sociedad o ha impactado a la sociedad en el ámbito de mejorar el problema para el que fue diseñado. Entonces, continuando con esta presentación,
En el impacto social vamos a hablar mucho de lo que viene a ser los beneficios y los principales impactos que nosotros tenemos en la sociedad. En la siguiente diapositiva van a poder observar exactamente lo que son los beneficios. Entonces, nuestro primer beneficio nos permite la programación de actividades de mantenimiento, generando ahorro económico, ya que se toman medidas respectivas a fin de no golpear el proceso productivo. Y adicionalmente se crea una protección del equipo, ya que se puede controlar fallas en etapas tempranas. Como siguiente beneficio, nosotros tenemos la prevención de paradas no programadas, que es muy importante. También podemos hablar aquí de la reducción de tiempos de parada, ya que esto nos ayuda como otro beneficio, tal y como les mencionábamos al inicio de la presentación y también en lo que comunicó Anderson. Cuando nosotros tenemos paros en la producción, esto nos genera mucha pérdida económica y en las industrias esto, pasado un tiempo, genera más pérdidas y baja la calidad de todos sus productos. Y es lo que se busca evitar. También nosotros como beneficio hablamos de la extensión de vida útil. Aquí hablamos de los componentes de la máquina, ya que al tener un mejor mantenimiento en base a los rodamientos, la máquina puede obtener más vida útil. Y por último, hablamos también de lo que viene a ser los costos. Aquí hablamos básicamente de la reducción de costos y energía, ya que un equipo que tiene problemas mecánicos cuesta más que una máquina en buenas condiciones. Aquí podemos hablar mucho de lo que viene a ser eficiencia energética. Continuando con la presentación, cuando nosotros hablamos del impacto social de nuestro proyecto, en la siguiente diapositiva ustedes pueden observar que hablamos básicamente de mejorar eficiencia energética. Ese es uno de los puntos claves en la presentación. Nosotros mejoramos la eficiencia energética ya que un rodamiento en mal estado, como ya les explicamos, consume mucho más de energía. Aquí ya estaríamos hablando de ahorrar tiempo y de ahorrar dinero, que son los componentes fundamentales en una empresa. También nosotros hablaríamos de que con un estudio en un tiempo real se puede establecer una ruta de lubricación mucho más eficiente o una ruta de lubricación mucho más rentable. Cuando nosotros hablamos de esto, aquí utilizamos una frase muy especial. No se debe lubricar por lubricar. En otras palabras, si el rodamiento necesita lubricación en función del tiempo real, se tiene que hacer de manera oportuna. También nosotros con este proyecto buscamos tener un seguimiento en tiempo real. En otras palabras, lo que buscamos es evitar paros por imprevistos, por daños en los rodamientos. Es uno de los objetivos fundamentales de esta investigación. También lo que nosotros intentamos comprobar es que un sistema de producción puede parar cuando un rodamiento pierde la función requerida, es decir, la función o la parte para la que fue diseñada en la pieza que fue construida. Esta es una parte fundamental, ya que si el rodamiento pierde la fuerza, como ya les hemos explicado, baja la calidad de los productos y el rendimiento de la misma. Con este proyecto también lo que nosotros buscamos fue garantizar que un proceso productivo no sufra paralizaciones. Con esto ganaríamos tiempo, disminuiríamos paros, disminuiríamos imprevistos y sobre todo garantizaríamos la disponibilidad en un equipo, ya que llevar un control en tiempo real permite acciones preventivas. Esto nos ayuda mucho. Finalmente, con este proyecto, lo que nosotros también queremos es que más personas se motiven a investigar soluciones a casos típicos en la industria, ya que, como les mencioné en la frase del inicio, investigar es ver lo que todos han visto y pensar lo que nadie ha pensado. Queremos que ustedes se motiven a investigar y lo hagan en temas que realmente los apasionen. Entonces ahora Anderson les va a explicar un poco de lo que fue el montaje y componentes esenciales que nosotros utilizamos en nuestro proyecto. Anderson, no sé si puedes continuar. Sí, genial. Vamos a seguir. Brian, si le das a la siguiente, por favor. A la siguiente igual. Vamos ya bien. Ahora vamos con la parte medular, la parte bonita de toda esta investigación, que es el análisis de espectros. Vamos a seguir. Y bien, para el momento que vamos a enfocarnos a hablar en un análisis de espectro, vamos ya a explicarles en tal cómo fue nuestro montaje. Nosotros contamos con un acelerómetro. ¿Por qué? Porque les conté desde el inicio que es de los elementos más utilizados al momento en que hacemos análisis de vibraciones. Los acelerómetros o sensores de vibración son instrumentos de medición que comprueban de forma rápida y segura las piezas que vibran en las máquinas.
El acelerómetro detecta las revoluciones, el desplazamiento, la aceleración y la velocidad de las vibraciones de la pieza. El objetivo de este es conseguir un buen funcionamiento de las máquinas e instalaciones para así evitar largas paradas. Vamos. Como pueden ver, también tenemos una imagen de una chumacera y de un grasero. Como su nombre mismo lo dice, bueno, el grasero nos va a ayudar para poder lubricar al rodamiento. Y bien, en la imagen de la chumacera, no, en la anterior. Gracias, Brian. Genial. En la chumacera, ven ese puntito que está arriba, ese puntito es la chumacera. Y bien, nosotros, nuestro acelerómetro lo montamos en la chumacera, gracias, bueno, lo ponemos en el grasero como tal, ya que el grasero tiene una dimensión que llega hasta el radio externo de la pista. Por ende, podemos generar ya unas variables analógicas. Estas variables analógicas son las vibraciones emitidas como tal por el elemento rodante. En la siguiente les voy a explicar bien qué es una variable analógica, cómo la obtenemos y cuál es su aliada. Bien, exacto, en esta. Las variables analógicas como tales, bueno, una variable analógica primero vamos a mencionar que es aquella que toma valores infinitos entre puntos cualesquiera. Como un ejemplo puede ser la temperatura, puede ser la presión, puede ser distancias, en fin. Cualquier tipo de valor que pueda tomar infinitos entre distintos puntos. Ya, ahora una variable digital. Una variable digital es aquella que solamente puede tomar un determinado número de valores. Mientras una señal analógica toma valores continuos y finitos, la señal digital toma valores discretos y finitos. Bueno, esto se presenta en dos estados por lo general, o está abierto o está cerrado. No, en el anterior mismo, por favor. Genial. O está abierto o está cerrado. Por lo general, las variables analógicas pertenecen a una cadena de ceros y unos. Es como comúnmente se le conoce, ceros y unos. Es decir, pertenecen a un código matemático binario. Bien, nosotros obtenemos las variables analógicas mediante el acelerómetro. Gracias a estas variables analógicas, nosotros las transformamos en variables digitales mediante una tarjeta Arduino. Y así obtenemos un espectro, que es realmente lo que nosotros estamos buscando como investigación. Pero bueno, hablar de Arduino es inmiscuirnos en un campo bastante amplio, bastante grande. Y creo que el tiempo también se nos está pasando bastante, así que iré bastante rápido, porque, bueno, les menciono que Arduino es una plataforma de desarrollo basada en una placa reprogramable de hardware libre, que incorpora un microcontrolador y una serie de pines hembras. Esta, por lo general, nos permite principalmente establecer conexión entre el microcontrolador y los diferentes sensores que nosotros empleamos. También hay que tener muy claro que los microcontroladores del Arduino poseen una interfaz de entrada y una interfaz de salida. Pero bien, interfaz de entrada netamente viene a ser el lenguaje de programación que nosotros empleamos en torno a Arduino. Y la interfaz de salida es lo que hemos transformado, es la información que se ha procesado en Arduino como tal. Bien, y por último, un espectro. Un espectro es la gráfica más utilizada para el diagnóstico de las fallas de maquinarias. Gracias a este, mejor dicho, y a la frecuencia que obtenemos consigo, podemos identificar la fuente de vibración, así como la amplitud y su severidad. Vamos a seguir, por favor, ahora sí. Y vamos a inmiscuirnos ya en el análisis espectral. Bueno, como ven esa imagen, realmente así es nuestro módulo en el cual trabajamos, el cual consta igual con un motor. Nosotros empleamos un motor marca Siemens de 1 medio HP de jaula de ardilla. Ocupamos este porque por lo general es el motor más empleado en la industria, el más común. También empleamos un sistema de cadena catalina, que es la transmisión que nosotros empleamos. Como pueden ver, igual las partecitas verdes ahí son las chumaceras, el eje, y bien, la medida nosotros las empezamos a tomar desde las chumaceras. Ven en la chumacera, en la parte verde, está un puntito celeste. Ahí es donde nosotros colocamos nuestro acelerómetro y obtenemos esa onda, esa gráfica que está onda en el tiempo. Esta principalmente, bueno, está en dominio del tiempo, y esta mediante, como les conté, que nuestras variables analógicas las convertimos en digitales gracias a una tarjeta Arduino y generamos el espectro. Ese es el espectro que conseguimos. Ese ya es un espectro de vibración. Bien, en la siguiente diapositiva, por favor, vemos patologías básicas. Las más comunes, las que por lo general pueden encontrarse al momento de realizar un análisis de vibraciones. Bueno, como podemos ver, ahí está un desbalanceo y una desalineación. Cuando hablamos de desbalanceo como tal, este es producido generalmente por el desgaste radial superficial no uniforme que se encuentra a lo largo del desplazamiento en comparación a su diámetro. El espectro puede presentar vibraciones dominantes en la frecuencia a 1x radial.
Este 1x radial pertenece a las RPS del rotor, es decir, las revoluciones por segundo que éste emite. Aparte, ahorita que ven radial y en la desalineación ven axial, hay que mencionar algo muy importante, que nosotros al momento de hacer tomas de las variables analógicas, podemos hacerlo de forma radial, axial y tangencial, es decir, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Por eso también ocupamos un acelerómetro triaxial para poder abarcar estos tres modos de toma de medidas. Bien, ahora para hablar de una desalineación debemos tener en cuenta que esto ocurre cuando el eje del motor y el eje conducido unidos en acople no se encuentran en paralelo, caracterizados principalmente por altas vibraciones axiales en 1x y 2x, RPS igual, revoluciones por segundos. Estas son las más comunes cuando existe un desfase de 180 grados a través del acople, y cuando vemos un 3x ahí, estos son síntomas que indican un problema de acople. Bien, pronto les voy a explicar más centrada cómo es que interpretamos este 1x, 2x y 3x. Vamos a la siguiente, por favor. Bien, ahora sí, gracias a estas cartas de Charlotte, realmente mágicas cartas de Charlotte, por así decirlos. ¿Por qué? Porque estas cartas de Charlotte nos ayudan a comprender y a diagnosticar las fallas de un rodamiento. Estas nos muestran pautas que podemos encontrar en los espectros, principalmente para saber si es que hay una clase de desbalanceo, qué clase de desbalanceo es, si hay desalineación, si presenta una resonancia, presenta soltura mecánica, es decir, esta se encarga de poder ver cómo está físicamente el rodamiento. Como pueden ver en la imagen, así es cartas de Charlotte, también se conocen como manuales o tablas, las tablas o manuales de Charlotte. Realmente son 5 hojas, son 10 caras en donde se encuentra totalmente la clase de falla, el desfase, el diagrama del espectro y las observaciones que ellos emiten. Porque así como les mencioné, estas cartas de Charlotte nos ayudan a comprender y a diagnosticar de forma fácil. Por eso, si podemos regresar a la diapositiva anterior, Brian, por favor. Genial. Ahora sí, ahora me entenderán por qué nosotros deducimos que está pasando esto según estas gráficas, ya que las cartas de Charlotte nos mencionan que si es que, bueno, encontramos este espectro y lo comparamos con las cartas de Charlotte, nos dice que se encuentra en desbalanceo y nos recomienda lo siguiente, que debemos corregir esta falla balanceando el rotor en un solo plano, es decir, desde el centro de la gravedad del rotor, con la masa adecuada y en la posición angular adecuada del equipo de balanceo. Eso es lo que nos dice las cartas de Charlotte. Y para una desalineación nos recomienda corregir la falla balanceándolo en 2 planos, con masas adecuadas y en posiciones angulares calculadas en un equipo de balanceo dinámico. Y también nos recomienda consultar a un experto de balanceo de rotores. Todo esto obtenemos gracias a las cartas de Charlotte. Es decir, nosotros con las variables analógicas que obtenemos, las transformamos en digitales y obtenemos un espectro gracias a la programación que hemos generado en Arduino. Con este espectro que hemos obtenido, la podemos ya comparar con las cartas de Charlotte. Y estas cartas de Charlotte nos podrán dar un diagnóstico para nosotros decir, pasa esto, está ocurriendo esto y debemos aplicarlo así, o tenemos que hacer esto para que no ocurra la falla por completo del rodamiento. Bien, esto en cuanto a las cartas de Charlotte y todas las interpretaciones de los espectros. Vamos a seguir, por favor. Vamos a seguir. Siguiente, igual, siguiente. Y como ven, bueno, aquí les presentamos un video chiquito, realmente es chiquito, dura 10 segundos, de cómo nosotros hacíamos las tomas de medidas. Aquí vemos cómo se encuentran el elemento que nosotros empleamos, nuestro módulo, la tablet donde obtenemos los espectros, donde se está emitiendo las ondas en la computadora y en fin. Es realmente chiquito, se pueden repetir, genial, para que se visualice cómo es que nosotros tomamos las medidas. Adelante también hay imágenes que nos ayudan a comprender más. Bien. Nosotros ocupamos un método de comprobación, que es mediante iteraciones. Nosotros las iteraciones es emplear, poder hacer, bueno, como su nombre mismo lo dice, iterar es basarse fundamentalmente en repetir un proceso. Es decir, siempre tiene que realizarse también en las mismas condiciones. En nuestro caso, nuestras mismas condiciones era ocupar el mismo motor, ocupar el mismo sistema, o sea, cadena catalina, ocupar los mismos engranajes, los mismos chumaceras, todo lo que involucra al mismo módulo como tal. Y una vez que esto se empieza a realizar, según métodos numéricos que
iteraciones es una comprobación de métodos numéricos que nos ayuda a saber si algo que no está comprobado se puede comprobar y verificar como tal. Nosotros realizamos alrededor de repeticiones por 10 minutos cada día durante 20 días seguidos para poder conseguir estas iteraciones. Pero los métodos numéricos nos dicen que una vez que nosotros obtengamos 10 iteraciones y las 10 sean las mismas y nos den el mismo resultado, esto está más que comprobado, está totalmente verificado que es el resultado que nosotros estamos obteniendo como tal. Así que eso. Para también comprender un poquito más de nuestra comprobación en sí, vamos a ir a la siguiente, que es donde están las segregaciones de los espectros. Realmente estas segregaciones de espectros es una especie de selección de espectros que nos van a ayudar para determinar un problema y sobre todo un problema en específico. Este nos ayuda a seleccionar y demostrar un problema en especial. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, son imágenes de espectros todas las que están ahí. Y nos vamos a la obtención del espectro mediante estudio de repetitividad y reproducibilidad. Esta es una metodología realmente empleada mucho más, al momento de hacer un control de la calidad de productos. Esto ya que busca, por lo general, que un producto cumple con los requisitos y cumpla con los estándares que estamos buscando. Por eso también empleamos este método de comprobación, ya que también nos permite la repetitividad con las iteraciones que nosotros encontramos, generar que pueda pronto llegar a una etapa de reproducibilidad, ya que este análisis nos puede conllevar a esto. Toda nuestra investigación nos va a llevar a esto, ya van a ver por qué. Les explico rápido esta metodología que es, empieza siempre con una exactitud de la medición. Este siempre va cercano y muy acorde al resultado de una medición y un valor verdadero de la magnitud por medir. Ahora, el instrumento de medición digital. Este instrumento de medición es el que suministra una señal de forma digital. El patrón de trabajo, por otro lado, es el conjunto de las operaciones que se establecen bajo condiciones específicas determinadas para medir los patrones. Y la repetibilidad de los resultados de las mediciones van muy enfocados con la cercanía entre los resultados, que se han podido llegar de forma sucesiva de la misma magnitud por medir, afectando siempre a las condiciones de la medición. Vamos a seguir, por favor. Y vamos con eso, la evaluación inicial de desalineamiento. Es en lo que nosotros nos basamos para comprobar todo lo que nosotros hemos estado haciendo. Como pueden ver, y ya saben mucho acerca de los espectros, cómo comparamos, en qué nos basamos, cómo los obtenemos, y esto va a ser bastante rápido. Los espectros, estos que se ven aquí, pertenecen a una desalineación. Ahora se preguntarán por qué. Según cartas de Charlotte, esto ocurre cuando el eje del rotor y el eje conducidos, únicamente en acople no están en paralelo. Y ya, ahora les voy a explicar bien este 1X, 2X y 3X. Bien, para cuando veamos una gráfica así y veamos que 2X está mayor a 1X, 1X menor a 3X, 3X menor a 1X, estamos hablando de un desalineamiento. ¿Por qué? Porque según las cartas de Charlotte, este es el espectro que y da como falla un desalineamiento. Esta evaluación inicial que nosotros hacemos es, bueno, en la siguiente, por favor. En la siguiente, eso. Aquí ya vemos cómo mediante un equipo estándar, es decir, un analizador de vibraciones, hacemos la evaluación de algo ya estandarizado. Y con este espectro que nos obtenemos aquí, ya podemos empezar a hacer nuestra comparación como tal. Porque, bueno, esta imagen que ven aquí ya es un analizador de vibraciones, algo estandarizado. Es un equipo bastante bonito porque ya nos da todo como tal. Nos emite las vibraciones, nos emite los espectros y en fin. Y esta gráfica que vemos aquí es lo que nosotros obtenemos. No sé si se avanza a ver o es en la siguiente también, que está ya ampliada esta imagen. En la siguiente, Brian, gracias. Está ya ampliada esta imagen. Bueno, antes que nada, esta parte es muy, muy importante. Estas imágenes que nosotros vemos aquí corresponden a lo que obtenemos mediante el analizador de vibraciones. Y esta ya es comparada con la de nosotros. Ahora sí, en la siguiente, Brian, vemos ya la imagen como tal. Vemos aquí cómo obtenemos ya los espectros realmente ya en repetitividad. Porque como verán, siempre debemos tener en cuenta, bueno, aquí estamos haciendo medidas tanto axiales, radiales como tangenciales. Como les mencioné, la gráfica es, la primera es axial, la segunda es radial y la tercera es tangencial.
siempre vemos que el mismo patrón se está repitiendo, es decir, existe repetibilidad, porque el valor que existe en 2x está mucho mayor a 1x y aún mayor a 3x. Y en las 3 pasa lo mismo. Por ende, está sufriendo aquí un desbalanceo. Bueno, esta etapa de conseguir todos los datos y las repetibilidades que se generan han sido gracias a los espectros que nosotros hemos ido generando y a los que podemos obtener mediante esto para comparar y verificar como tal que sí, está sucediendo esto. Vamos a la siguiente, por favor. Y vemos que, bueno, podemos decir, como les mencioné, siempre 2x va a estar mayor a 1x y 1x va a estar mayor a 3x. Siempre 2x con una mayor altitud en comparación a las otras. Observando los espectros de la velocidad del rotor y el acople, se puede notar que la mayor amplitud de vibración están asociadas a 1x y a 2x de la frecuencia de giro, por lo que se puede considerar que el conjunto motor-acople están en desalineo. Bien, vamos a seguir, por favor, ya mismo acabamos. Y aquí está, bueno, la imagen de nuestro módulo como tal, donde hacemos la toma de los datos. Vemos ahí que estamos en el motor haciendo la toma. Ese redondito de color negro es se puede decir, lo que le contiene el acelerómetro. Y ahí, mediante conexiones, están idas hasta el computador, donde nosotros generamos ya las vibraciones mediante nuestra programación de Arduino. Bien. Vamos a la siguiente, por favor. Y esta es la etapa de adquisición y procesamiento de datos. Estos son los datos que nosotros hemos obtenido. Los realizamos primero en un punto 2H. Este punto 2H no es más que solo una nomenclatura. No se confundan con esto, pero lo que sí deben tomar muy en cuenta es que primero lo realizamos a 1200 RPM y en la siguiente hacemos a 1500 RPM. Como igual, podemos ver, somos conscientes de que 2X tiene la amplitud más grande, está mucho mayor a 1x y 1x está mucho mayor a 3x. Eso pasa en las dos y en las siguientes que hacemos la toma en otro punto, en el punto 2h, si le sigues por favor, Brian. Sí, en la anterior, esa, también estamos generando los mismos patrones, las mismas repeticiones que nosotros podemos considerar para comprobar esto. Ahora sí, dale nomás ya la siguiente antes de terminar. Ven, aquí en conclusión podemos decir que 1x y 2x generan el 87,98% de la energía del espectro. Y mediante la toma en el plano 1 al costado del izquierdo del acoplamiento, en la parte del motor rotor es donde realizamos las tomas. Es muy importante realizarlas ahí. Y 1x y 2x representan la medición axial indicando desalineamiento. Bien, vamos a seguir creo que es la antepenúltima diapositiva, y ahí mismo acabamos, y son los espectros característicos que nosotros obtenemos mediante nuestra tabulación de nuestros datos. Estos espectros que vemos que se obtienen según esta gráfica, que también están acordes a que están mayor en 2x, este espectro que está de color amarillo pertenece al eje Z, y el espectro que está en color verde pertenece al eje X. Sigamos con la que sigue. Y bueno, esa es la obtención de los espectros mediante el estudio de la repetitividad y reproducibilidad. Esa es una imagen de cómo era nuestra app, cómo se veía. La siguiente. Y bien, antes de esto podemos mencionar que con la repetitividad podemos establecer nuevos espectros que caractericen a un fenómeno, y con la reproducibilidad, una vez que esta pueda ya empezarse a reproducir, aplicarla a un nivel común industrial, podemos ya generar una patente, y esta patente, vaya, que nos ayudará mucho para poder ya establecer esta investigación como tal y poder inmiscuirla ya en los procesos productivos de la industria. Como tal, vemos que nuestra investigación tiene los dos enfoques donde podemos hacer repetitividad y reproducibilidad para así poder generar y que se vuelva una gran herramienta a nivel industrial. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero les haya gustado mucho, espero nos hayan entendido de una forma dinámica, por así decirlo, y sobre todo esperamos que con esto se motiven a seguir investigando, ya que el objetivo principal de este webinar era como quitar ese tabú que teníamos acerca de investigar, sino inmiscuirnos, echarle ganas para poder generar algo nuevo, innovar, generar algo que no todavía se ha conocido. Así que bueno, sin duda alguna esperamos que se motiven, que sigan realizando investigación, que se inmiscuyan, que trabajen con más personas para poder hacer esto.
Así que si Ale tienes algo que decir igual, estaríamos para escucharte. Bueno, creo que queda agradecerles a todos por haber atendido a nuestra exposición. Realmente lo que dice Anderson es el enfoque principal de nosotros haberles expuesto este tema. Queremos que ustedes investiguen, que no tengan miedo a explorar temas que a ustedes les llamen la atención, porque lo único que necesita es su motivación y dedicación. Justo este tema de investigación nosotros hemos trabajado con nuestro grupo, hemos trabajado juntos para poder lograr todo lo que tenemos y estamos orgullosos de presentárselo a ustedes y esperamos que ustedes también con esta motivación sigan adelante y sigan investigando. Gracias.